Existen avances que se están registrando en pequeñas localidades de nuestro país que tienen que ver con mejoras en infraestructura, en vivienda, en sedes sociales, en canchas de deportes, etcétera, que han estado muy pendientes de este tema. Es el diputado Jorge Zafirio, que representa el distrito número 22 en la región de la Araucanía. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estos avances se están registrando principalmente en la comuna de Coyipulli y hay una localidad que se llama Villa Esperanza. Hablamos de el programa Pequeñas Localidades. Conversamos precisamente con el diputado Zafirio sobre este tema. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola Gaby, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir un ratito con ustedes. Sí, sobre todo, diputado, cuando son buenas noticias que benefician a la comunidad y que además significan avances en calidad de vida. Si nos puede contar, diputado, en qué consiste este programa Pequeñas Localidades y que se está desarrollando en Villa Esperanza. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque la semana pasada estuvimos en el lanzamiento de este programa para pequeñas localidades que tengan menos de 20.000 habitantes. Yo creo que es un gran programa del Ministerio de la Vivienda, donde la idea es instalar algunos profesionales y técnicos en estas localidades que evalúen junto, ¿cierto?, con su junta de vecinos y con los vecinos de estas pequeñas localidades para ver qué se puede ejecutar respecto de obras de infraestructura importantes para ellos en estas pequeñas localidades. Hay un monto inicial, ¿cierto?, por cada pequeña localidad de 1.300 millones de pesos. Y el destino de esos recursos tiene que ver con las solicitudes de los vecinos de estas pequeñas localidades. Esto fue el inicio recién la semana pasada. Hay un equipo de arquitectos, ingenieros, constructores, técnicos, ¿cierto? También personas del área social, del Ministerio de la Vivienda, donde se va a comenzar, en este caso de Villa Esperanza, a iniciar el proceso para ver cómo poder avanzar y en qué poder invertir estos recursos. Es un proyecto, reitero, muy interesante que está focalizado en lo que los vecinos de estas pequeñas localidades quieran ejecutar en sus localidades. Hubo una recepción muy buena de parte de ellos. Se pueden ejecutar sedes sociales, veredas, iluminación, proyectos de seguridad, y el proceso comenzó ya para ver el destino de estos 1.300 millones de pesos. La primera inversión. Ese grupo de profesionales después tiene que ir buscando en otras áreas, ¿cierto?, del Estado, cómo seguir llevando recursos a estas pequeñas localidades para hacer una integración y de alguna manera llevar más recursos a estos lugares que generalmente son muy olvidados por las autoridades. Mm. Diputado, es bien importante lo que usted nos dice y bien trascendental también, diputado Zafirio, esto de que estén profesionales de alguna manera, y usted me corregirá, instalados en estos sitios, en estas localidades, van a trabajar ahí viendo en el día a día cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades a la hora de destinar los recursos. Así es, por eso lo hace tan Mm. importante. Ellos van a estar en esta pequeña localidad durante 5 años, ¿cierto? De eso se trata el proyecto. Iniciar una inversión inicial, en este caso de 1.300 millones de pesos, que decidirán los vecinos qué obras se ejecutarán, y después que se ejecuten esas obras, ¿cierto? O durante también, en paralelo, ir viendo con otras entidades públicas qué otras inversiones se pueden ir llevando a estas pequeñas localidades. En Claro, este y esto, caso, Villa Esperanza de la Araucanía de la comuna de Coyipulli. sí, pues, y nos imaginamos también, diputado, que como los recursos siempre son escasos y siempre falta, y las necesidades son muchas, infinitas en algunos casos, estos mismos profesionales también pueden quizás gestionar frente a los gobiernos regionales recursos para ir avanzando también en las necesidades que se vayan presentando en ese lapso de 5 años. Exactamente ese es el sentido del proyecto. De repente, las organizaciones sociales no tienen conocimiento, ¿cierto?, de los recursos que el Estado dispone para entregar, en este caso, estas pequeñas localidades, y la idea es que ellos, ¿cierto?, le entreguen toda la información posible, particularmente a la Junta de Vecinos, los dirigentes de la Junta de Vecinos, y esos dirigentes junto a los habitantes de estas localidades decían cuáles son las inversiones que quieren hacer con este proyecto. Eh, Partimos con Villa Esperanza, diputado, y esto se va a ir extendiendo a otras localidades de menos de 20.000 habitantes. Sí, también está otra comuna de mi distrito, que es la comuna de Lumaco,
que ya de alguna manera inició este proceso. Nosotros estamos intentando fomentar y cooperar en el sentido que los municipios se enteren de que existen estos recursos, porque para las pequeñas localidades de menos de 20.000 habitantes, reitero, para que los dirigentes, ¿cierto? Y sus alcaldes tengan conocimiento de lo que está, de esta posibilidad y puedan ir llevando estos recursos a sus pequeñas localidades de sus propias comunas. Diputado Zafirio, estamos hablando acá de obras sociales en beneficio de la comunidad, pero sabemos que también en estas mismas localidades hay déficit de vivienda que se extiende también a una realidad nacional. El Ministerio de Vivienda cifró en más de 550.000 el déficit de casas en nuestro país y entendemos, diputado, que el trabajo con las comunidades y con los comités de vivienda son trascendentales para poder optar al sueño de la casa propia. Nos imaginamos, diputado, que usted también como integrante de la Comisión de Vivienda sabe muy bien en qué consiste ese trabajo. Sí, la verdad que yo vengo de un mundo distinto al legislativo. Yo fui alcalde de la comuna de Victoria durante algunos años y conocí, padecí, ¿cierto?, junto con los comités de vivienda, todo este gran cantidad de antecedentes que se necesitan, técnicos y sociales, para poder emprender un proyecto como llegar a la construcción de la vivienda definitiva para la familia, en este caso de mi distrito. Mm. Por lo tanto, conozco el tema, fui director de Serviu, me apasiona el tema, creo que no hay familia en Chile, ¿cierto?, que no quiera tener un pedacito de Chile y tener su vivienda para poder tener una mejor vida con su familia. Hemos ido avanzando, ¿cierto?, respecto de esta gran cantidad de antecedentes, estos muchos nuevos críticos que existen respecto de cómo llegar, ¿cierto?, a poder tener su vivienda propia. Estos comités que son generalmente integrados por 159 familias. Nosotros estamos apoyando y trabajando a muchos comités de mi distrito, alrededor de 100 comités de vivienda, es mucha gente, ¿cierto?, con la que estamos trabajando, gente con esperanza, ¿cierto?, que ha hecho el esfuerzo y aprovechando mi experiencia, ¿cierto?, en ese sentido. Yo también fui un pequeño empresario durante mi vida profesional, por lo tanto he estado a los dos lados, he estado como constructor, ¿cierto?, de una empresa constructora, como alcalde de una comuna, hoy día como diputado. Por lo tanto, hemos querido ponernos a disposición de estos comités para poder ayudarlos a obtener el sueño de la casa propia. Y hemos ido teniendo resultados y eso nos tiene motivados. El actual gobierno se comprometió, ¿cierto?, cuando inició su gobierno, a construir 240.000 viviendas en estos 4 años. Todavía le queda un año. Yo diría que van en un buen camino. Creo que se puede conseguir la meta, pero de lo que se trata ahora es de ir minimizando, ¿cierto?, todos los antecedentes que se requieren para poder llegar a un final feliz con todas estas familias que de repente están 10, 12 años esperando, ¿cierto?, que esto se materialice. Ahora, hay otros comités, ¿cierto?, que también han ido más rápido y el sentido de poder cooperar nosotros con ellos, yo junto con mi equipo, es ir saltando esos nudos críticos, ¿cierto?, que entorpecen y dilatan de alguna manera el hecho de que ellos puedan avanzar más rápido. Hemos tenido respuestas, buenas respuestas. Hoy día el problema en realidad mayor tiene que ver con el suelo factible, terreno donde se pueden ejecutar las viviendas, ¿cierto?, que disponemos de muy poco. Las zonas urbanas, ¿cierto?, se han ido minimizando, ya queda muy poco suelo factible en las zonas urbanas, lo que hace también un poco más engorroso, ¿cierto?, tener que construir y hacer cambios de usos de suelo y todos esos temas en algunos sectores que ya son rurales. Pero hemos ido avanzando, estamos contentos. Aquí yo le digo a la comité, mire, aquí nada cae del cielo, estos son temas que no son fáciles de resolver. Hay casi, como decías tú, 600.000 Mm. viviendas de déficit aún, y va aumentando, ¿cierto? Va a ir aumentando si no somos capaces de ir disminuyendo los tiempos de espera respecto de los comités de vivienda. Así que Diput- estamos entusiasmados, también estamos muy motivados con los sectores rurales. En la primera etapa, ¿cierto?, de la Comisión de Vivienda, yo la presidí durante un año. Hemos tenido muy buena relación con el ministro y con el Ministerio de la Vivienda, lo que permitió también, en el caso de la Araucanía, poder colocar nuevamente el subsidio de habitabilidad rural, el DS10, ¿cierto?, para la gente de los sectores rurales. Hoy día se están entregando unas casas rurales muy, muy buenas. Algunas llegan incluso hasta un valor de más de 40 millones de pesos. Ahí no hay terreno que pagar, por lo tanto esos recursos se disponen
absolutamente todo para la construcción de la vivienda, lo que hace que hoy día las viviendas del sector rural incluso sean mucho mejores que las del sector urbano, porque disponen de más recursos, porque no se carga cierto subsidio el valor del terreno. Diputado, para que la gente que sueña con tener su casa propia, yo le quería pedir a usted algún tipo de consejo y manifestar la importancia que quizás tiene esto de agruparse en comités para la vivienda. ¿Qué tan importante es eso a la hora de adoptar, adoptar una vivienda propia? Hoy día prácticamente no puede ser de otra manera. Hay que agruparse, hay que formar los comités de vivienda, hay que hacer el esfuerzo. La gente que está en los comités tiene que seguir, ¿cierto?, a sus dirigentes para que esto funcione. Están apoyados a través de entidades patrocinantes que son las que están, que tienen la responsabilidad de organizar, ¿cierto?, a los comités de vivienda en el sentido social, en el tema técnico, después de que está todo el proyecto ya materializado, consultado, ¿cierto? También con los vecinos que están en estos comités, ¿cierto? Ellos deciden por alguna empresa constructora con la que la EP tiene que mantener alguna relación para ver cuál es la calidad de la vivienda, si los recursos alcanzan, ¿cierto? Para lo que los comités sugieren hacer. Y por lo tanto, hoy día yo diría que es básico, ¿cierto? Y muy importante organizarse a través de los comités. ¿Por qué además? Porque ya no queda suelo urbano factible, son muy pocas las personas que tienen un terreno en el sector urbano donde pudiesen postular solos a una vivienda propia, digamos. Entonces, mayoritariamente esto se está haciendo a través de los comités de vivienda, que es la forma que yo recomiendo, ¿cierto?, que los vecinos busquen para poder acceder a su vivienda propia. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de estos temas, que son buenas noticias. Estamos hablando de un avance en estos programas de pequeñas localidades y también un avance en la entrega de vivienda, como usted nos mencionaba, que a un año de gobierno y esperemos poder llegar a la meta que se propuso también el ministro Montes, que al parecer ahí también ha hecho un buen trabajo. Así que le agradecemos, diputado, por conversar con nosotros de este tema tan importante para tantos chilenos. Muy amable, un agrado conversar con ustedes. Que esté muy bien, gracias. Igualmente. Conversábamos entonces con el diputado Jorge Zafirio, él representa al distrito número 22 en la región de la Araucanía y profundizábamos entonces en el inicio del programa Pequeñas Localidades en Villa Esperanza, allá en la comuna de Coyipulli.